capítulo 19 y vamos a leer de los versículos 28 al 44. Lucas 19, versículos del 28 al 44, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Iniciamos las mujeres y continúan los varones y nos unimos en el versículo 44. ¿Sí? La palabra de Dios dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Diciendo: oh, si también tú conocieres, a los menos que en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Muy bien, hermanos, estemos atentos al mensaje, el Rey humilde que llega al corazón. Pueden tomar asiento, hermanos. Quisiera que vieran sus boletines. Antes que nada, un pequeñito comercial, ¿verdad? Recuerden que este boletín es para toda la semana. Pero también está ya de manera digital en el grupo de la iglesia. Ahí ya se subió, pero quisiera que vieran la portada, hermanos. El título de esta semana es El Rey sin igual. Siempre hemos considerado, hermanos, a Jesús como aquel que vino a desarrollar un ministerio, el que ofreció su vida en sacrificio, pero es importante, hermanos, que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que el Señor Jesús, por sobre todas las cosas, es el Rey incomparable. Es el Rey que no tiene un punto en el que se le pueda comparar con otro Rey que tengamos, que hayamos visto, que hayamos conocido aquí en la tierra. Por eso se titula la semana El Rey sin igual. Toda la semana vamos a estar trabajando sobre este tema. Y hoy vamos a ver este Rey que humildemente llega y sobre todo llega al corazón. Pero antes quisiera darle lectura al profeta Zacarías, capítulo número 9, versículos 9 al 17, y dice de la siguiente manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra.
y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque podemos reflexionar en tu palabra en esta hora. Rogamos la dirección de tu Santo Espíritu y pedimos, Señor, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder comprender las verdades que tienes para nosotros en este momento. Pero, Señor, que podamos poner en práctica cada una de estas enseñanzas que nos das. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dentro de todo lo que es el plan redentor de Dios, sin duda alguna, hermanos, que tendríamos que considerar, y esto lo reconozco, me lo acaba de compartir una hermana, cuando señalaba que el motivo, la razón de esta celebración, hermanos, no es nadie más sino nosotros. Porque al final de cuentas, lo que se llama la pasión de Cristo está relacionada con nosotros. Porque si no fuera así, hermanos, entonces nada de lo que viene en la Escritura valdría la pena. Como decía el apóstol Pablo, hablando del tema de la resurrección, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, e inclusive seríamos los más dignos de conmiseración, porque estaríamos hablando de una mentira, la mentira más grande. Y eso es, hermanos, a lo que tenemos que llegar. ¿Realmente en qué creemos? ¿En la verdad que está por sobre todas las cosas o en la mentira más grande de toda la humanidad? Y sin duda alguna nos tenemos que ir por el lado de la verdad. No podemos creer otra cosa sino la verdad que Dios mismo nos ha dejado. Pero como dice Zacarías, todo esto, hermanos, tiene que ser motivo de celebración. Cuando llegaron los españoles, hermanos, no nos trajeron un Cristo victorioso, nos trajeron un Cristo sufriente, nos trajeron un Cristo doliente. Y esto tiene sus implicaciones teológicas. No crean que fue porque se les ocurrió nada más así porque sí. No, sino que llegaban a una tierra a la cual iban a dominar. ¿Y qué mejor manera de dominar que decirle a todos los que vivieron en este territorio y en toda América Latina, que fueron sometidos por ellos, que si querían llegar a la santidad, tenían que fijarse en ese ser que estaba ahí en la cruz, el Hijo de Dios, que había sido sentenciado, que había muerto, que estaba padeciendo, que inclusive le pusieron la corona de espinas, le dieron el vinagre, le traspasaron el cuerpo y él no emitió ni un quejido, ni una acusación, absolutamente nada. Y entonces la idea que se transmitió fue: ¿quieres ser como él? Sufre. ¿Quieres ser como él? Aguántate. ¿Quieres ser como él? No digas absolutamente nada. Y tuvo razón esa teología que ellos aplicaron, porque al final de cuentas, hermanos, no nos caracterizamos por ser una nación, y toda América Latina no se caracteriza por ser una nación que esté en constante rebeldía por las injusticias que se cometen, sino todo lo contrario. Pensemos en cómo celebra la gente esta semana. Platicábamos mi esposa y yo hace rato, bueno, esta semana pues es la primera ocasión en esta época que vamos a estar aquí. ¿Habrá tiendas abiertas? ¿Habrá lugar donde comprar? ¿Por qué? Porque la gente se encierra tanto en esa idea mística del sufrimiento que muchos dejan de trabajar, que muchos dejan de hacer sus actividades por estar ahí en una actitud de recogimiento, pero no para celebrar, no para festejar que la muerte de Jesucristo nos ha dado vida, sino para condolerse de su sacrificio. Y les digo,
Zacarías decía: alégrate, hija de Sión, alégrate porque de ti va a venir el Salvador, porque a ti va a llegar aquel que va a dar vida. Pero lo hace bajo ciertas condiciones. ¿Por qué decimos que viene humilde? Y no solamente en esta entrada a Jerusalén, hermanos, sino la primera llegada de Jesús fue de manera humilde. ¿Por qué? Pensemos y recordemos, ¿dónde nació? No nació en un hospital 5 estrellas. No nació en un quirófano ultramoderno, con todos los equipos habidos y por haber. No nació con un equipo médico atendiéndolo, donde hubiera el partero, la enfermera, el anestesista, nada de eso había. No nació en una cama, ni siquiera podríamos decir bajo ciertas condiciones de la cama. En una cama, no nació ahí. Nació en un pesebre, rodeado de animales. ¿Quiénes fueron testigos del nacimiento de Jesús, hermanos? A veces decimos los pastores. No, los pastores no vieron cuando nació Jesús. Recibieron la noticia de que había nacido y fueron. Los únicos testigos del nacimiento de Jesús eran las ovejas que estaban ahí. A lo mejor algunos burritos, a lo mejor otros animalitos que estaban ahí, porque era el lugar que les habían dado. Recordar, hermanos, el relato bíblico que dice que cuando José y María llegaron para empadronarse, la ciudad estaba llena de gente y no había lugar, y fue lo único que encontraron. ¿Y quién se dio cuenta, hermanos? Y pensemos, hermanos, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, ni más ni menos, el que venía a nacer. Hermanos, ¿no acaso nosotros cuando nacieron nuestros hijos buscamos el mejor de los lugares para que nacieran? Aun cuando fuera en la institución de seguridad social, buscamos la que fuera la mejor, donde tuviera las condiciones necesarias. ¿Y qué pasó? Estuvimos anunciando que nuestro hijo iba a nacer. ¿Y quién anunció que Jesús iba a nacer, hermanos? Teníamos las profecías, pero muchas de esas profecías fueron olvidadas por el pueblo de Israel. No las percibieron cuando Jesús nació, cuando Jesús empezó a iniciar su ministerio. No dijeron: efectivamente Él es el del que tanto nos hablaron en la antigüedad. No, lo cuestionaron, lo rechazaron, se burlaron de Él inclusive. ¿No recordamos que en una de las fiestas hasta sus propios hermanos dudaron de Él? ¿Y Él qué hizo, hermanos? ¿Él qué hizo? Lo quisieron hacer rey después de que dio de comer a más de 15,000 personas. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué dijo? Voy a aprovechar el momento, voy a aprovechar la circunstancia. Si vine a ser rey de Israel, pues aquí está mi oportunidad. No lo hizo así, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo allá en su himno de Filipenses. Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz. Si Jesús en ese momento hubiera aceptado ser rey, la historia hubiera cambiado, hermanos. Y seguramente no lo hubieran crucificado. Y entonces eso vendría en perjuicio nuestro. Ahora, su entrada, ¿cómo nos muestra que fue una entrada con humildad? Porque dentro de todo, hermanos, había humildad en Jesús. Versículos 29 y 30. Bueno, dice que dicho esto iba adelante subiendo a Jerusalén. Va a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Llama la atención, hermanos, que el Señor Jesús haya pensado en un pollino. Es decir, en un burrito pequeño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, si va a entrar alguien que viene victorioso, no entraría en un burrito, entraría en el mejor de los caballos. Y es más, un caballo blanco, alto, un caballo que esté bien arregladito con su montura, con los adornos. ¿Por qué? Porque es el vencedor. Veamos la historia, hermanos, y no solamente del pueblo de Israel, sino de cualquier ejército. El general que viene triunfante de la batalla no viene en cualquier lugar, sino viene en el mejor de los caballos. ¿Por qué? Porque viene celebrando su victoria.
Jesús anticipadamente también con la entrada a Jerusalén va a celebrar su victoria, pero no lo va a hacer con bombo y platillo, no lo va a hacer trayendo, como decimos nosotros, con todos los acarreados para que haya miles y miles a la expectativa de lo que va a suceder. No, Él viene nada más con los suyos, que la gente se amontonó alrededor, sí, pero Él no lo propició, Él no lo buscó, Él buscó venir solito, con los suyos nada más. Y en un animal que era considerado un animal de carga. ¿Sí? Un animal de carga. Vean, hermanos, vean hasta dónde llega la actitud de Jesús. Porque Jesús bien pudo haber dicho, prepárenme el mejor de los caballos. ¿Por qué? Porque se acerca ya el fin de los tiempos que tengo que cumplir. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús varias ocasiones dijo, mi hora no ha llegado. Mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Hasta que llegó el momento en que le dijo al Padre, Padre, ahora sí, mi hora ha llegado. ¿Cuál hora? La hora de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero hermanos, todo lo contrario hizo. Buscó, fíjense, un animal destinado a la carga. Pero también, como dice aquí, en el cual ningún varón, ningún hombre ha montado jamás. ¿Alguno de ustedes acaso ha montado, ya no digamos un burrito, un caballo que no haya sido montado jamás? No es fácil, hermanos, porque el animal al sentir el cuerpo encima de él inmediatamente va a reparar para deshacerse de ese cuerpo, de ese objeto extraño, ¿sí? Y cuesta mucho trabajo controlar a un animal de monta. Sobre todo que no ha sido montado, valga la redundancia, en ninguna ocasión. Sí, nosotros vemos, y a nosotros nos ha tocado, pasa un señor por aquí de vez en cuando con su caballo y ahí va bien adiestradito, pero ¿cuánto no le costó? Amansarlo. ¿Sí? Hermanos, Jesús no. Jesús está buscando uno que no haya sido montado jamás. ¿Ustedes creen que Jesús corrió el riesgo de que lo tirara? No, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí viene esa impresión que Jesús causaba. Por eso les digo, es el Rey de Reyes. Sí, y lo manifiesta desde aquí, porque hermanos, ¿no acaso la creación reconoce a su Señor? La Biblia lo dice, la creación reconoce a su Señor. Es más, Isaías lo plantea en otras palabras. Los animales conocen el lugar donde duermen, conocen la mano que les da de comer. ¿Y quién les da ese lugar? ¿Quién les proporciona ese lugar para vivir? Pues no es otro más que Dios. Jesús mismo lo dijo. Los animales del campo no trabajan y tienen que comer. No trabajan y tienen que vestir las flores del campo. ¿Por qué? Porque Dios cuida de su creación. Y este pollino, hermanos, aun cuando no había sido montado jamás, ¿ustedes creen que no iba a reconocer a su Señor? Claro que sí, lo iba a reconocer. Y se viene Jesús, pregunta, les dice a sus discípulos, si alguien les pregunta por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Al final de cuentas, hermanos, y esto es algo que tendremos que reconocer. Fíjense, no fue Jesús, les dije, el que lo propició, porque Él no mandó a nadie más que a sus discípulos por este animal. Pero Él no les dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Vayan y avisen a la ciudad que ya voy a llegar. Voy a entrar y me tienen que recibir como rey. No lo dijo. Jesús no dijo absolutamente nada. Es más, si ustedes se dan cuenta en el relato, versículo número 41 dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Cuánto dolor le causaba su propia ciudad, hermanos. Y no porque él hubiera nacido allí, porque recuerden, él nació en Belén, retirado de Jerusalén, pero él consideraba Jerusalén como su ciudad porque ahí estaba el templo. Y recuerden que el templo representa la presencia de Dios. Y si él era Dios mismo, para él la ciudad era la ciudad santa. Y cuánto dolor no tuvo porque su ciudad, tal y como lo dijo Juan, a lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Pero hermanos, ese dolor que Jesús está expresando en este momento no es otro dolor, sino ese dolor de saber que la ciudad tiene que pagar por sus pecados. Tiene que pagar por ellos. En otra ocasión, también doliéndose de la ciudad de Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Tú que matas a los profetas. Pobre Jerusalén. A lo mejor en este momento nadie lo entendió, y sobre todo lo que dice más adelante: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿A qué se estaría refiriendo el Señor Jesús? Pues estaba refiriendo, hermanos, ni más ni menos a lo que iba a suceder en lo que nosotros conocemos como la destrucción de Jerusalén del año 70 después de Cristo. Él ya lo había advertido antes. Mateo 24 lo señala también, hablando acerca de esa destrucción, algo terrible. ¿Por qué? Porque a Jesús le dolía en su corazón lo que pasaba con su pueblo, con su ciudad, con esta ciudad santa. La actitud del pueblo. ¿Cuál fue la actitud del pueblo, hermanos? Si lo manejamos desde el punto de vista de la psicología, diríamos que se manifestó una psicosis colectiva. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Hay fiesta, hay celebración, pero ¿estaban convencidos de eso, hermanos? ¿Realmente la gente estaba convencida de lo que estaba haciendo? Dice ahí que cuando Jesús entonces empezó a subir a la ciudad, lo trajeron, echaron sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, con toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Dos cosas hay en este canto. Primero, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es un texto que está en el Antiguo Testamento. Isaías hablaba de aquel que iba a venir y que había que limpiar la calzada de sus pies. Hay el reconocimiento de Jesús. En este momento la gente está aparentemente diciendo: qué bueno que está aquí este hombre, qué bueno que ha llegado. La segunda parte, paz en el cielo y gloria en las alturas, nos recuerda ese canto de los ángeles a los pastores. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas. En la tierra, paz y buena voluntad a los hombres. Pero hermanos, como les decía, ¿realmente hay conciencia en la gente? Los fariseos como que notaron algo, porque inmediatamente le dicen al Señor: Maestro, reprende a tus discípulos, cállalos, regáñalos. ¿Por qué me atrevo a afirmar esto, hermanos? Porque este pueblo que ahorita está gritando: bendito el nombre del Señor por este rey, ¿qué va a gritar 4 días después? Crucifícale, crucifícale. ¿Qué vio la gente en Jesús? El pueblo de Israel, ¿qué vio en Jesús, hermanos? ¿Un satisfactor de necesidades? Porque tuvieron hambre y les dio de comer. O como diría por ahí una obra de teatro, un hacedor de milagros. Es decir, alguien que tenía ese poder y esa capacidad de sanar enfermedades, de resucitar muertos, de sacar demonios. Es decir, la gente veía en Jesús a alguien que podía responderles ante una circunstancia, o veían en Jesús al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que había sido prometido desde la antigüedad y que iba a venir a liberar a su pueblo de sus pecados. Y eso nos lleva a la consideración y a la reflexión, hermanos, de qué es lo que nosotros vemos en Jesús.
¿Cómo vemos a Jesús, hermanos? ¿Realmente vemos a Jesús como aquel Hijo de Dios que vino a dar su vida en rescate nuestro, que vino a sufrir? Ese texto que dice Pablo allá en Filipenses de que fue obediente hasta la muerte de cruz, implica muchas cosas, hermanos. No solamente el hecho de permitir el morir en la cruz del Calvario, sino el permitir todas las cosas que vivió desde el momento en que nació. Porque recordemos, cuando nace Jesús, se emite un decreto para que murieran todos los niños varones menores de 2 años. Él estuvo en peligro de muerte. Sí, hay una oscuridad entre ese tiempo y los 12 años cuando lo traen al templo, que no nos debe preocupar ese momento de oscuridad, ¿sí? Porque en la oscuridad Dios se sigue manifestando. Hay otra oscuridad entre los 12 años y los 30 años en que Jesús inicia su ministerio. Tampoco nos tiene que preocupar en esa oscuridad. Más bien nos tiene que preocupar lo que Jesús vivió esos 3 años y medio aproximadamente de ministerio. De toda la gente que escuchó a Jesús, de toda la gente que vio los milagros de Jesús, ¿cuántos realmente se convirtieron en sus discípulos? Nosotros hoy en día, teniendo las palabras que le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, hermanos, ¿cuál es la imagen que tenemos de Jesús? Jesús llega de una manera humilde a nuestros corazones. Él no llega prepotente, hermanos. Él no llega prepotente a nuestros corazones. Ni siquiera llega con un sentido de autoridad que sobrepase cualquier, como dice Pablo, todo entendimiento. No, llega de una manera humilde para hablar a nuestros corazones y decirnos, aquí estoy, he sufrido por ti, he muerto por ti, he resucitado por ti, he dado mi vida por ti. No hay nadie que te ofrezca lo mismo. Hace rato con los jóvenes estábamos hablando acerca de los libros que tienen las grandes religiones en el mundo. Hablábamos de los que tienen los musulmanes, los budistas, los hindúes, y llegamos a una conclusión. Ninguno de esos libros nos habla de la salvación del hombre. Todos plantean cuestiones éticas, cuestiones morales, pero ninguno nos dice que Jesucristo vino a morir por nosotros. Y hermanos, ojalá que esta semana sea una semana de reflexión en lo que Jesús hizo por nosotros y en lo que nosotros tenemos que hacer por Él. Que no solamente sea decir, sí, ya es Semana Santa, vacaciones, a disfrutar porque ya no hay presión de levantarse temprano para preparar desayunos, para irse a la escuela, para irse a los trabajos, para estar esperando y estar con las tareas. Ya nos libramos, 2 semanas nos vamos a librar de todo eso. No, hermanos, que no sea eso, sino que sea un tiempo donde de veras digamos, Señor, ¿quién eres tú para mí? ¿Y cómo puedo responderte a eso que tú has hecho por mí? Jesús llegó a nuestra vida un día determinado de nuestra historia y nos dijo, yo soy tu Salvador, yo doy mi vida por ti. Ojalá, hermanos, que nosotros también, en respuesta a eso que Dios nos ha dado, demos nuestra vida por Él. Que el Señor nos bendiga.